formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a todos, buen día a la República Oriental del Uruguay y muy especialmente hoy digo República Oriental del Uruguay, por el tema que vamos a tratar. Un tema que cuando lo vas viendo, cuando de algún modo te interiorizás en él, comenzás a entender la dimensión que tiene vivir en un Estado republicano y democrático. ¿De qué estoy hablando? De Cuba, de la queridísima isla de Cuba, de su hermoso pueblo cubano, pero no así de su régimen. No así, no así de su régimen político, que somete a este pueblo, lo viene sometiendo ya hace muchos años, 62 años, si no me equivoco, desde aquella revolución de un 1 de enero de 1959, con Fidel Castro a la cabeza. Y bueno, vamos a repasar un poquito ese tema, pero no lo voy a repasar solo. Vamos a contar con la presencia de un ciudadano cubano, precisamente. Vamos a escuchar a una de las personas que nos puede explicar con propiedad qué es lo que pasa en la isla. No nos vamos a quedar sencillamente con un relato, con un raconto periodístico o con lo que uno pueda revisar, investigar y componer como un informe, que también lo voy a hacer. Pero qué mejor que recibir de primera mano no solo el testimonio, sino algo más seguramente, una suerte de diagnóstico y de perspectiva de la vida cubana hoy por hoy bajo el régimen del Partido Comunista, hoy, bueno, presidido por Díaz-Canel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esas multitudes salieron a las calles? ¿Insólitamente? No, insólitamente no. Inusitadamente, y parecería que sí, si bien ya hubo conatos de movimientos, hubo anteriormente movimientos, no con esta magnitud, porque se manifestó gente a través de toda la geografía de la isla cubana, no solo en La Habana, en todos lados, miles y miles de personas que comienzan a manifestarse pacíficamente. Yo voy a comenzar con un informe, pero antes les digo a todos ustedes, antes de recibir inclusive a Jorge Valdés, así se llama, él es secretario de una organización, es decir, de una asociación civil de cubanos que viven en el país. Esta organización se llama, si no me equivoco, Cubanos Libres en el Uruguay. Es su secretario, él es su secretario, y va a hablar un poco de todo ello, por qué está acá en el país, cuánto hace que vino, qué actividades se está desarrollando en nuestro país y qué actividades desarrollaba en Cuba, en su país, y con quienes vivía, si quedaron familiares allá, que es todo un tema también a tratar. Vamos a hablar, digamos, vamos a intentar ser ordenados en la temática. Hay muchos puntos a abordar que son de interés, no cabe duda que son de interés. Yo agradezco la gestión de Santiago del Pino, quien permitió este contacto, quien se puso en campaña de establecer, bueno, contactos con distintas organizaciones de cubanos en el Uruguay, precisamente a raíz de esta situación, de esta coyuntura de movilización de ciudadanos cubanos en la isla y todo lo que esto está repercutiendo en la prensa mundial, en las opiniones públicas mundiales, y veremos de ahora en más qué consecuencias trae aparejadas, ya tenemos algunas de ellas, por supuesto, y lamentables, ¿no? Respecto a los propios ciudadanos cubanos que manifiestan esa valentía y esa dignidad de rebelarse, de reclamar sus libertades. Vamos a hablar con Jorge Valdés en un ratito. Pero antes te digo que te podés comunicar a este programa que se llama En Dónde Estamos. Es un programa que concebimos y organizamos desde Organización Libertas, www.libertas.uy, programa que también produce CX30 Radio Nacional, radionacional.com.uy, si no me equivoco, Maxi Pérez en controles, el eminente Maxi Pérez, ¿cómo podríamos calificarlo? Es el número 5, ¿no? El todoterreno, pero ese 5, viste, a nivel futbolístico,
que no solo sabe marcar, marca, pero además distribuye bien el juego, ¿viste? Porque está el 5 que marca, quita y después medio desprolijo, tira la pelota por cualquier lado. No, Maxi es el 5 que además se aplica técnicamente a distribuir juego, inteligente, mira para el flanco izquierdo, para el flanco derecho, no como algunos que miran solo para un flanco y no para el otro. Bueno, ese es Maxi Pérez. Después por interno te digo más o menos el presupuesto del elogio, Maxi. Bueno, venimos con este tema. Antes les digo que se pueden comunicar a esta producción por el 093-829-272. 093-829-272 por WhatsApp o por mensaje de texto, si vos querés. Estamos en Facebook ahora mismo, ¿eh? Estamos en Facebook en vivo, ¿en dónde estamos? Así se llama nuestro programa, ¿en dónde estamos? También en Instagram, ¿en dónde estamos Uru? En Twitter también estamos, @en donde estamos. Y ya está con nosotros, Jorge Valdés, que nos está escuchando con muchísima atención, le veo rostro ahí serio. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, Rubén. Muchas gracias por la invitación. ¿Serio? ¿Preocupado? Me imagino, me Porque ya imagino. empiezan a salir los primeros videos luego que se está haciendo restaurar la internet a poco dentro de Cuba, ¿no? Sí, me imagino. Vamos a dar este informe primero, si te parece, Jorge. Mirá, ahí se publica en el New York Times. No hay marcha atrás. Los disidentes cubanos se envalentonan a pesar de la represión. Esto está publicado en Libertas, se pueden ingresar y ver esta nota y otras tantas. Está publicada por el periodista por Ernesto Londoño y Francés Robles. Es una nota publicada el 13 de julio del 2021. Dice Guillermo Fariñas, un opositor cubano, veterano, conocido por sus largas estancias en la cárcel y sus habituales huelgas de hambre, dijo que no creía lo que veía cuando los calabozos de la comisaría de policía en la que estuvo brevemente detenidos se llenaron de rostros desconocidos, muchos de ellos de adolescentes. El Times, una selección semanal de historias en español, bueno, hace ese recuento de historias y dijo que ninguno le resultaba familiar de los círculos tradicionales de la oposición. Es decir, según este veterano de la oposición, hay, digamos, veteranos guerreros de esa oposición, pero ahora vio a muchos jóvenes, muchos adolescentes. Le dije a la seguridad del Estado que me arrestó, van a tener que cambiar, dijo Fariñas, que tiene 59 años. Este es el pueblo, y no da más. Es el pueblo, es la juventud. Míralos, ellos ya decidieron que no van a seguir, solo se marchan y marchan por el país, no se van a ir del país. Y después de la notable ola de protestas por Cuba el fin de semana, el domingo, si no me equivoco, comenzó esto, y hay acá algo insólito, o inusitado más bien, Jorge, que es en toda la geografía de la isla, no es en una zona, en todas partes, se ve a través de los distintos medios de prensa miles y miles de personas, yo diría decenas de miles de personas, en todos lados, en pequeños pueblos, en ciudades, pero además se extiende en el tiempo. Estamos hasta el día de hoy con estas movilizaciones. Bueno, y estamos viendo casos de todo tipo, ¿no? Youtubers, influencers que son arrestados en plena transmisión. Vi ayer una periodista, pobrecita, muy, muy valiente, esta chiquilina, ante la prensa española diciendo, bueno, ahora vienen a arrestarme, vinieron, la arrestaron y dijo, yo hago culpable al gobierno cubano si le pasa algo a mi familia. ¿Cómo ves todo eso, Jorge? Bueno, ese es un poco el panorama, ¿no? De lo que hemos podido ir sabiendo, sobre todo ahora que, bueno, la internet se empieza a restablecer desde horarios de la noche, tarde, de ayer, ya parcialmente y por sectores. No es que todavía tengamos comunicación plena como estaba Cuba normalmente antes de los sucesos del domingo. Un poco lo que decía Coco Fariña, ese gran luchador por los derechos humanos que tantas veces ha puesto su vida en peligro por la causa. La diferencia es que sí, esta ocasión no solamente fueron los opositores ya de renombre, reconocidos o con una trayectoria ya alzando su voz en contra del régimen, sino que fue pueblo espontáneo. No es una generación cansada, la de 40, no son los jóvenes, es todo el pueblo, desde los chicos hasta las personas de tercera edad y demás. El caso de esta muchacha influencer y youtuber que le estaba dando una entrevista, creo que era a la cadena CNN, Dina Stars, ella en plena transmisión fueron a su casa y le tocaron la puerta y fueron a buscarla, tal cual, sin una orden, sin un porqué. Sí, sí. Y eso dejó en evidencia ante el mundo, ¿no? Que sí, sí ocurren secuestros, sí ocurren capturas y persecuciones simplemente por denunciar en tiempo real lo que estaba pasando en Cuba. Si tan siquiera ella no estaba en las calles,
manifestándose ni vociferando como Claro. estaba la mayoría del pueblo, sino que simplemente se encontraban en su casa. Ujú. No están discriminando a la hora de los arrestos. Nos llegan mensajes, acá estábamos leyendo un mensaje que nos llegaba de una denuncia de una madre que dice, mi niño de 14 años fue golpeado brutalmente con la tonfa de un policía en la provincia de Holguín al estar protestando pacíficamente el 13 de julio. Lo golpearon en la cabeza y en los pies. El niño, es decir, la madre no quiere revelar el nombre del niño porque se están teniendo muchas represalias con lo que Claro, están pasando. claro. Incluso la seguridad del Estado cubana represora está usando los videos, los propios usuarios que están subiendo a redes para identificar a los protestantes y luego irlos a ubicarlos en su casa y llevárselos. Pues. Entonces, Ujú. mucho miedo por esa parte. Dice, el niño está, cuando tiene mucho dolor de cabeza y vómitos, a pedir asistencia en el hospital, le dijeron que sí, que lo iban a atender, pero con la condición de que la madre alegara o mintiera diciendo que el niño había caído desde una altura, desde una azotea, desde el techo, desde una casa. Si es totalmente inhumano y se está dando a juego no solamente el gobierno, sino todos los ministerios, porque entendamos que es un Estado que controla todos los ministerios, tiene el monopolio de la prensa Claro. y de todos los servicios. Entonces es una batalla desleal de un pueblo totalmente desarmado contra un Estado que es sanguinario, armado, y que no está dudando en disparar y sus efectivos lo están haciendo. Los videos que están saliendo en estos momentos son brutales. Ujú. Sí, sí, Jorge. Y sabés que, mira, acá Amnistía Internacional indicó que el martes había recopilado una lista de 150 personas detenidas tras la protesta del domingo, esto solo vinculado al domingo. Otro grupo, que es el Movimiento San Isidro, que tomó relevancia pública, es un grupo de artistas, ¿verdad?, que están haciendo también esta movida. Hay Sí, es un movimiento. cantantes, artistas plásticos, muy jóvenes, ¿no? Dice, un grupo de disidentes cubanos liderado por artistas y académicos contaba ya con 171 reportes de personas que habían sido detenidas de ese grupo, ¿no? O que habían desaparecido durante las protestas. Es tremendo este tema. Además, lo que tú decís, Jorge, plantea lo siguiente, plantea un Estado omnímodo a través de un poder hegemónico, despótico, dictatorial, como el que tiene ese Politburó cubano del Partido Comunista, que incluso tiene a su pueblo sometido a un régimen de carencia de libertades. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de partidos políticos, hay presos políticos, hay desaparecidos. Podríamos empezar hablando un poquito de tu persona, si te parece, Jorge. Eh, ¿Tú qué hacías en Cuba? ¿Cuánto hace que viniste a nuestro país? Como para tener una idea más o menos. Sí, yo en Uruguay llevo 2 años ya y un par de meses. Yo en Cuba estudiaba medicina, estaba en la universidad. Faltaban apenas 2 años por recibirme ya de medicina. Y Ujú. resultado de las presiones y de mi posición ideológica, que obviamente era opuesta al régimen, yo no militaba en ningún grupo opositor cubano de renombre ni reconocido, por ejemplo, como es el MSI ahora, ante el Ujú. mundo que se ha hecho conocer y sentir. Solamente desde mi realidad, ¿no? Yo trataba siempre de cambiar la realidad mía y los que me rodeaban, Claro, no con acciones, sino solamente desde el punto de vista ideológico, solamente con claro. el simple hecho de uno oponerse ideológicamente a ese partido único, esa ideología que le imponen a uno desde que nace, desde hace Claro. 60 años, es Ujú. más suficiente para que el Estado te marque y empiece a hacerte la batalla psicológica. Claro. La violencia no siempre es física por parte del Estado, sino que muchas veces es esa guerra fría, psicológica, en contra del individuo que se encuentra solo con un Estado tan grande, ¿no? Y tan Ujú. restrictivo como el cubano. Eso me llevó a irme fuera de Cuba y yo viajaba con regularidad a Panamá por turismo y estando unas esas veces en Panamá con un menor de edad conmigo, que era mi hermano, Ujú. decidieron ir un paso más allá, ¿no? En la intimidación y se personaron en casa de mis padres, efectivos militares, policiales, con amenazas y demás. Y bueno, decidimos regresar de Panamá porque temíamos por nuestra integridad física. Y de Panamá, bueno, volamos a Guyana y de ahí hicimos toda la travesía, atravesando fronteras, con la persona y todo lo que implica, ¿no? Como hacen Sí, todos sí. los que salen Sí, de te iba a Cuba decir para eso, acá. como hacen todos los cubanos que llegan acá, hacen esa travesía tremenda, ¿no? Incluso pasan a través de la selva, De la selva. se exponen a mercaderes también de ese tema, de tráfico de personas. Y hace ya 2 años que te fuiste, y en Uruguay, ¿cuánto hace que estás? En Uruguay hace 2 años, y yo 2 años, 2 años. en Panamá 30 días Mm. viendo qué hacer con mi situación, porque era mucha incertidumbre, no sabía qué Mm. hacer, quería quedarme Mm. en Panamá, porque Panamá no tiene las mismas leyes migratorias
como son acá, tan abiertas para el tema de acogida de migrantes y demás. Claro. Y bueno, logré llegar acá a Montevideo, también pensando mucho en poder continuar la carrera, acá también con Eudelar y pedir refugio político, ¿no? Que fue lo que hicimos desde el primer día que llegamos y lo mantenemos hasta el día de hoy. ¿Y cómo te sentís acá en el país? ¿Te sentís bien, acogido, cobijado? ¿Sentís que es un país Sí, más libre? en Uruguay, imagínense, es un país que es una democracia perfecta, pero lo que más se asemeja a una democracia perfecta, y para nosotros que venimos de dictadura con un único partido, llegar acá. Recuerdo cuando llegué a Uruguay, llegué en plenas elecciones, es decir, todos los partidos estaban en campaña y eso para mí fue que me voló la mente, literalmente, Claro, todo claro. aquello y ver todo cada político cada militante poniendo sus ideas en la calle sin tener que sin ser reprimido, sin nada, es decir, esa libertad que es intangible. Capaz ustedes no la valoran tanto como nosotros que venimos de nunca haberla conocido. Entonces fue Sí, increíble. sí. Tú sabes que un conciudadano tuyo, que una vez tuve yo la fortuna de que me trajeran taxista, 38 años, un hombre muy inteligente y con tus mismas ideas, ¿no? Un hombre totalmente libertario, opositor al régimen, me decía, ustedes no se dan cuenta de la libertad que tienen acá. Y dice, mira, disculpa que te imite el tono, pero yo no soy actor, ¿no? Me decía, mira, dice, ustedes no se dan cuenta, dice, tengo una noviecita, dice, que no puedo creer que milite con la izquierda acá defendiendo a Cuba. Yo lo que le digo, dice, vete para allá, pero vete a trabajar, ¿no? Como turista, y después creo que vas a pedir llorando que te traigan de nuevo. Dice, Como ustedes cubano, claro. tienen que defender, disculpame el tono, soy un mal actor. Pero mira, hablando de las democracias plenas, claro, estos temas son siempre discutibles, pero es un ranking oficial que lo publica el economista, ¿no? The Economics, dice The Economics Intelligence Unit, publica en su edición del año 2018 las democracias plenas en el mundo. Son poquitas, son 19. Mira, O sea, lo que va quedando de ese proyecto occidental de mundo libre, Estado de Derecho, libertad de partido, de expresión, ¿no? de pensamiento, quedan 19, y lo vemos consideradas mucho, plenas. ¿Y y sabés lo que vemos mucho en plenas, Latinoamérica. dentro de esas plenas, mira, está Uruguay? Está Buenísimo. Uruguay ahí Eso no con lo dudo. 8,12. De 10 puntos sería el máximo, ¿no? Nadie tiene 10 puntos, pero la que tiene más es Noruega, 9,87, Islandia, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Finlandia, Suiza, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido y Uruguay. Mira, Reino Unido 8,53, Uruguay 8,12, 8,17 le ponen ahora. Sí, tendremos que cuidar esto, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta que me parece que es de orden, es pertinente, porque mucha gente se la hace. Se dicen, algunos analistas dicen, bueno, esto está ocurriendo por las nuevas generaciones, quizá millennials y los que vienen después de los millennials. ¿Por qué? Porque tienen la cultura de la interconectividad, Internet, lo digital, lo globalizado. Pero yo me pregunto, sí, pero es tan fácil acceder en Cuba a esta Internet a la cual accedemos acá, que podés entrar a cualquier plataforma, ves cualquier canal, ¿no? Ves cualquier programa, te intercomunicas con otras personas. ¿Cómo funciona eso allá? Sí, desde el punto de decir, primero que todo, el estallido no creo que sea generacional, como lo he dicho en otras entrevistas, fue multifactorial en realidad. Es decir, no solamente el tema de la globalización y que ya Cuba casi está arribando más de 3 años teniendo acceso a Internet, el usuario común, pero eso no quiere decir que, bueno, que sea como tenemos acceso a otros usuarios en el mundo, que sea, lo tenemos las 24 horas del día en el celular. Entiéndase que los costos son altísimos, es decir, que todo un paquete de un giga, de 3 gigas es prácticamente medio salario, a veces hasta un salario de cualquier ciudadano en Cuba, entonces hace un poco difícil. Tienen muchos proxies, muchos sitios bloqueados, Claro, quieren que vea incluso periódicos independientes digitales que están dentro de Cuba, el propio cubano no tiene acceso cuando está en la isla a leerlo porque el Estado lo bloquea, por supuesto, para que claro, claro. el ciudadano no esté informado de lo que no les conveniente a ellos que se sepa. Claro, claro. Pero Pero de bueno, todas maneras se abrieron pero de ciertas todas maneras, ventanas claro, al mundo y ah, claro, 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 fue una de las fichas que les jugó en contra totalmente a ellos y claro, sin duda alguna es principal en esto que está pasando. Y es lo que claro. hace que podamos también nosotros estar recibiendo denuncias y videos que ya son Seguro. experiencias más que gráficas. Y ya pasamos del relato a que el mundo con sus ojos pueda ver realmente qué es lo que pasa con ese sistema macabro y qué es lo que está haciendo con el pueblo.
exacto, exacto. Vamos a ir a otro tema, si te parece, que también es un lugar común. Para mí es una especie de gastado sonsonete que proviene de una ignorancia, no sé si por la ideología que es. Acá escuchamos diputados del Partido Comunista Uruguayo, en el mundo entero, ayer vi un reporte, no, lo que pasa que esto del hambre en la gente, esto del problema que está, es por el bloqueo. Y vos decís, dale con lo del bloqueo. Pero en verdad el bloqueo es una mentira, porque lo que ocurrió fue un embargo de los Estados Unidos al gobierno de Fidel Castro cuando asume la revolución ese gobierno y confisca propiedades de empresas que invertían en el territorio cubano, empresas norteamericanas. Bueno, y como represalia económica se traba un embargo genérico sobre esas empresas a las que les quitaron patrimonio y a su vez se prohibió que esas empresas particulares negociaran con Cuba, que es muy distinto a un bloqueo. Pero si te parece, vamos a escuchar a un economista, si Maxi tiene por ahí, un economista español que nos explica a la perfección qué es bloqueo y qué es un embargo económico, que son muy distintos. Durante estos días estamos escuchando repetidamente que Cuba está sometida a un bloqueo por parte de Estados Unidos. Pues no, es una mentira más del régimen cubano. Y en este vídeo vamos a explicar detenidamente por qué. Adelante. Desde Unidas Podemos y otras terminales políticas favorables a la tiranía cubana, se suele repetir insistentemente que Cuba está sometida a un bloqueo. En este caso hay un bloqueo. A Cuba, que es un país hermano y que está sufriendo un bloqueo inaceptable, como señalan las Naciones Unidas. Acabar con el bloqueo sistemático que tienen países como Estados Unidos o como Israel. El término bloqueo se ha popularizado tanto que en el imaginario colectivo ya asociamos Cuba a bloqueo estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos no somete a Cuba a un bloqueo económico, somete a Cuba a un embargo económico. Y la diferencia no es menor. Un bloqueo es un acto de guerra regulado específicamente por el derecho internacional público. Si acudimos a la Enciclopedia de Oxford de Derecho Internacional Público, podemos leer exactamente esto. El bloqueo es una operación bélica dirigida a impedir que barcos o aviones de todos los países, enemigos o neutrales, entren o salgan de ciertos puertos, aeropuertos o zonas costeras que pertenezcan, hayan sido ocupadas o se hallen bajo el control de un país enemigo. Un bloqueo siempre implica el uso de la fuerza militar dirigida contra los puertos o la línea costera enemiga. Es decir, que un bloqueo supone utilizar el ejército, en este caso el ejército de Estados Unidos, para impedir militarmente, por la fuerza, que cualquier país entre en contacto, comercial o no comercial, con el país que está siendo bloqueado, en este caso con Cuba. Si Estados Unidos estuviese aplicando un bloqueo contra Cuba, entonces la Armada y las fuerzas aéreas estadounidenses estarían impidiendo que otros países, por ejemplo España, enviaran bienes y servicios o enviaran turistas a los puertos y a los aeropuertos cubanos. Y esto, desde luego, no sucede. Lo que está aplicando Estados Unidos sobre Cuba es un embargo comercial. Prohíbe que empresas estadounidenses o empresas extranjeras que tengan sede en Estados Unidos establezcan relaciones comerciales con Cuba. Y lo prohíbe por razones que nos podrán parecer más o menos acertadas, especialmente habida cuenta de la dramática situación por la que está atravesando a día de hoy la economía cubana, pero que desde luego tienen su razón de ser. El embargo, que no bloqueo, de Estados Unidos sobre Cuba se establece para impedir que nadie haga negocios con propiedades que fueron robadas por el gobierno cubano a las empresas y a los ciudadanos estadounidenses después de la revolución del año 59. Es decir, la justificación moral del embargo es no traficar con propiedades robadas. Y esto no es algo ni mucho menos tan extraordinario. Todos o prácticamente todos los gobiernos de todo el mundo prohíben que sus ciudadanos trafiquen, obtengan lucro con propiedades que han sido robadas. Perfecto. Queda claro, ¿no? Creo que el concepto a nivel técnico, económico y a nivel jurídico del derecho público internacional es claro. Es una diferencia sustancial, un embargo económico que es muy puntual, muy focal respecto a determinadas actividades empresariales, a un bloqueo.
En un bloqueo vos tenés que ver barcos acorazados perimetrando las fronteras marítimas de ese país, yo qué sé, helicópteros, un patrullaje, porque no se permitiría el ingreso a nadie. No sé entonces Exacto. cómo haría Argentina, que le exporta determinados bienes, tirarían por arriba de los barcos, no sé cómo haría. Además, mira, estoy mirando acá, Jorge, según la información aportada por la Oficina Nacional de Estadística e Información en Cuba, ¿no? ONEI, los principales socios comerciales de Cuba en el año 2019, bueno, Venezuela, ni que hablar, por el petróleo, no cabe duda, ¿no? Que está un país cooptado, además un país clon, el régimen de Cuba y de la inteligencia del régimen cubano. China es el otro socio comercial, España, Canadá, Rusia, México, entre otros países. También está España, también está Francia, Argentina, Italia. Bueno, se calcula que en estos años ha tenido algo así como 120 países que fueron socios, no todos estables, pero socios comerciales con Cuba. Por lo tanto, lo del bloqueo no tiene razón de ser, es un argumento falaz totalmente. Exactamente, está demostrado y si hay un bloqueo es el interno. Está demostrado que ahí mismo en cadena nacional el régimen decidió, después de 62 años, liberar los aranceles para que los cubanos que viajemos a la isla, los que puedan, ¿no? Entrar libremente sin regulaciones, comida y medicina para sus familiares. ¿Por qué no lo hicieron hace 60 años, hace 30, hace 20? ¿Por qué ahora? Porque está por la calle, porque no quieren aflojar, porque no quieren soltar el mando. Entonces, basta ya de justificar. Lo que pasa es que cuando una mentira se repite tantas veces, como lo hacen ellos, porque hay que admitir que mienten bien y que intentan esos relatos, no solamente en Cuba, sino en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, y son culpables de muchas de las dictaduras que aún, por desgracia, quedan en pie, como la venezolana, la de Nicaragua. Exacto. Y de muchos estallidos también que están detrás de ellos siempre, como pasa en Colombia, como se dio en Chile. Hay que acusarlos y hay que poner las cartas sobre la mesa y dejarnos ya de ese romanticismo y de repetir tanto las mentiras que han instaurado también el resto. No hay bloqueo, es un embargo, y es un embargo que estoy seguro que se va a acabar cuando una vez y por todas acaben de dejar el poder y dejar que el pueblo de Cuba decida el futuro y quién va a ser su próximo presidente y tenga elecciones libres, como ese. Exacto, que es el reclamo además, ¿no? Incluso el reclamo ahora de la Secretaría de Biden es que liberen los partidos, que hayan elecciones libres, y ahí se termina ese embargo. Eso que tú decís es muy importante, Jorge, porque Cuba de algún modo es como el foco radiante de un virus ideológico, que, bueno, que cooptó Venezuela, que busca desestabilizar Colombia, pasa con Chile, y hay una estructura logística armada que es fundamental, yo siempre lo digo en el programa, que es el Foro de San Pablo. Desde el Foro de San Pablo, creado por el propio Fidel Castro en el año 90, porque claro, se le cayó mamá a Unión Soviética y perdía todos los subsidios. Que ahí, mira, otro tema que también desmiente esta falacia de bloqueo, porque cuando viene el Comecon, en el año 72, si no me equivoco, entran relaciones comerciales muy beneficiosas con la Unión Soviética. Se cae la Unión Soviética, ni lerdo ni perezoso, el estratega Fidel Castro arma Foro de San Pablo en el 90 con un jovencito llamado Ignacio Lula da Silva en la ciudad de San Pablo. Ese foro lo que hace es repetir esa mentira que tú decís, armar un relato hegemónico, revolucionario, de la revolución heroica del pueblo libre de Cuba, y la irradian en todo el continente. Y acá vemos entonces a los cómplices. Yo creo en un tiempo, Jorge, si Dios quiere, cuando esto termine en Cuba, este drama, esta tragedia, los historiadores tendrán que estudiar cuáles fueron los factores desencadenantes de la caída del régimen después de 62 años, esperemos que sea después de 62 años y no mucho más, y también todos los cómplices, la prensa cómplice de nuestros países, la tibieza, porque también en derecho penal se concibe una figura que es la del delito, pero el delito puede ser por comisión, es decir, proactivamente, o por omisión. Podés cometer delito, podés ser cómplice, podés facilitar. Hay mucha complicidad en la prensa, en la gran prensa mediática. Hay complicidad, por supuesto, de determinados grupos políticos. Hay complicidad de los militantes de las izquierdas organizadas en el continente. Hay complicidad de presidentes que no escuchamos que se hable de violación de derechos humanos en Cuba. Tanto que le preocupa, ¿no? a la UNESCO y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué pasa con los derechos humanos en Cuba? No se habla. Parecía, viste, como que en la isla no había nada, no había ningún problema, que la gente vivía pacíficamente. Y te hago otra pregunta, si querés, como para ir cerrando la nota.
¿Cómo vive un cubano? ¿De qué vive? ¿Qué actividades y cuánto gana por mes? Lo voy a resumir como una frase. El cubano hace 62 años no vive, sobrevive. Claro, Sobrevive. claro. Sobrevive. Desde que se levanta hasta que va a la cama, es pensando qué va a comer, qué va a desayunar, qué va a almorzar, qué hay para la comida, la leche para el niño. Es decir, es tan micro el pensamiento del cubano como ciudadano, si tiene que concentrarse en cosas tan elementales que en el mundo libre uno no tiene ni que pensar, ni Claro. son preocupaciones que no le daba espacio. No es que no le daba, porque No evidentemente le da posibilidad, claro, claro. a pensar en algo más grande de él, que es en la libertad de expresión. Sí, Es sí. decir, incluso cuando yo mismo estando dentro de Cuba no me daba cuenta, es decir, yo sentía que mis derechos estaban siendo violados, pero no tenía la escala ni la magnitud de qué tanto estaban siendo violados. Porque cuando uno está dentro y forma parte de ese sistema, que uno nace en ese sistema, Claro, claro. 3 generaciones naciendo en ese sistema, es complicado darse cuenta. Entonces el cubano lo que hace es eso, sobrevivir. Sí, sí, claro. ¿Te parece seguir hablando de esto, Jorge, y de pronto con compatriotas tuyos, ir viendo testimonios y seguir, bueno, de algún modo visualizando esta realidad, que es una manera de colaborar desde nuestro programa? Si te parece, bienvenido, Sí, para sí. mí un honor que hayas participado en el Muchísimas programa. gracias a ustedes por el espacio y por darle voz a esta masacre que está ocurriendo ahora mismo mientras estamos hablando dentro de Cuba. Muchas gracias, la verdad. Si tienen alguna web o algo, podés decirla, no sé si se organizan de alguna manera, si tienen algún Nosotros medio. estamos en todas las redes y hoy vamos a estar subiendo varios videos que nos están llegando al momento. Pueden encontrarnos como @cubanoslibres.uy. Así estamos en Twitter, en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook. @cubanoslibres.uy. Uy, Perfecto, sin perfecto. el punto. Sin el punto. @cubanoslibres.uy. Muchísimas gracias, Jorge. A ustedes, a ustedes. Nos estamos viendo a la Gracias. brevedad. Gracias. Chao, chao. Jorge Valdés, un cubano en Uruguay, viviendo ya hace 2 años y dando su testimonio acerca de un régimen del terror. De un régimen del terror porque en definitiva esa ideología es de terror. Esa ideología es tiránica, despótica, es totalitaria. En su momento vamos a seguir hablando de este tema. Ya está con nosotros, ya va a estar con nosotros en un ratito el doctor Rubén Flores de Arquevicius para hablar de algo complementario, pero muy distinto. ¿Qué es el Estado de Derecho? Y en este caso, ¿qué calidad jurídica tiene la ley de urgente consideración para nuestro Estado de Derecho y nuestra República? Eso que el otro día un oyente me criticó. Creo que de buena fe, yo se lo agradezco a Gustavo, que me dijo, no tiene nada que ver Cuba, no venda humo, ¿qué tiene que ver Cuba con la LUC? Mucho, porque los que pregonan este referéndum lo que buscan es desestabilizar al gobierno queriéndole romper un instrumento de gobierno, que es un instrumento legal, que es esta ley de urgente consideración, en 135 artículos que precisamente detallan, disponen medidas que son, digamos, de avanzada, que potencian instituciones y dimensiones de la vida del Estado que son muy importantes, la seguridad pública, las funciones de la policía, la libertad de la portabilidad numérica para nosotros, la regulación del derecho de huelga con otros derechos, el allanamiento nocturno con orden de juez, un montón de cosas. ¿Qué pasa con los papás que son despojados por la ideología hegemónica feminista? Bueno, un montón de cosas que la ley va regulando y que esta gente alineada a Cuba y que defienden a Cuba son los que salieron a las calles desesperados a recolectar firmas para derogar los 135 artículos. Vamos a hablar de todo eso con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, catedrático de Derecho Constitucional. Quédate ahí porque tenemos que saber, y sí, en dónde estamos.